la Cámara de Comercio de Bogotá, que cumple 140 años, con el apoyo de la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia, ANDA, y de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ASOMedios, les da la bienvenida al segundo día de la 24ª reunión plenaria del Círculo de Montevideo. Los invitamos a seguir este encuentro en nuestras redes sociales a través de Twitter, @cámaracomerbog, @andacol y @asomedios, y a utilizar el hashtag El Círculo en Bogotá. Es necesario encontrar nuevos caminos que nos conduzcan a la consolidación de las democracias, la creación de mercados competitivos y abiertos, la construcción de sociedades equitativas y cohesionadas y al reconocimiento de América Latina como un actor relevante de la nueva gobernabilidad global. Estos son los retos que aborda el Círculo de Montevideo en esta, su 24ª reunión plenaria. Damos inicio al primer debate del día denominado Formación para la Empleabilidad. Saludamos en tarima al señor Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Enrique Manar, reconocido empresario uruguayo, director propietario de Chic Parisien. Señor Carlos Slim, presidente empresarial de la Fundación Círculo Montevideo. Modera este panel el señor José Antonio Campo, codirector del Banco de la República de Bogotá y exsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales. Bueno, muy buenos días. Bueno, como miembro del Círculo de Montevideo, yo quiero en primer lugar agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá, a ANDA y a ASOMedios por la excelente organización de este evento, que nos complace mucho también la asistencia de todos los aquí presentes. Voy a comenzar con algunos, más bien ideas para discutir, que posiciones bien armadas, ya que escucharemos a los panelistas con mucho cuidado el día de hoy. Cuando hablamos del tema al cual se refiere este panel, que es la formación para la empleabilidad, lo primero que obviamente debe tener uno en cuenta es el sistema educativo, y el sistema educativo en todos sus niveles, casi que desde el preescolar, dado que ahorita uno sabe que los niños aprenden ya a manejar todos los aparatos electrónicos desde muy temprana edad, pero además como las formas de aprender, de investigar, de buscar información que las nuevas tecnologías involucran, ya han afectado muchísimo todo el sistema educativo y lo continuarán afectando. Pero especialmente obviamente con dos temas que son la formación profesional, la formación pues para el trabajo, y la formación universitaria, dada la altísima proporción de jóvenes que hoy en día llegan a la universidad en América Latina, que es un crecimiento exponencial que hemos observado en virtualmente todos los países. Por lo tanto, digamos, la empleabilidad de los estudiantes que han terminado la universitaria es un desafío enorme, como lo ha sido también en los países desarrollados que tienen niveles de escolaridad universitaria más avanzados. El presidente Lago ayer nos decía que creo que 7 de cada 10 estudiantes universitarios en Chile eran la primera generación, y eso es más o menos lo que es cierto en todos los países latinoamericanos. O sea, es una explosión, digamos, que significa oportunidades, pero también significa posibilidad de frustración para todos estos jóvenes que llegan al sistema universitario. Y un tema muy importante que tiene que ver obviamente con el cambio tecnológico es el desarrollo de buenos sistemas de reentrenamiento de los trabajadores de todos los niveles, particularmente cuando pierden su trabajo debido al cambio tecnológico. Entonces es como un primer grupo de temas, digamos, la relación con el sistema educativo. El segundo me parece que es la relación con el sistema de ciencia y tecnología.
y por lo tanto con las revoluciones tecnológicas en cursos. Utilizo la palabra revoluciones porque yo creo que la llamada revolución, la cuarta revolución industrial, en realidad son la mezcla de tres revoluciones diferentes. Ayer hablamos de la primera. Digamos que esta vez la revolución que más afecta, digamos, directamente la vida educativa, por ejemplo. Pero tenemos dos revoluciones adicionales: la revolución biotecnológica, de la biotecnología, que es esencial en la medicina, es esencial también en las técnicas agropecuarias, por ejemplo, y una tercera que es la revolución energética, que además es esencial para combatir el cambio climático, que es otro gran desafío en nuestros tiempos. Esta semana tuvimos conocimiento del último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es la autoridad técnica más importante del mundo, un órgano técnico de la ONU, que presentó un informe bastante escalofriante acerca, digamos, de lo retrasado que está el mundo en este campo para cumplir la meta más estricta del Acuerdo de París, que es un calentamiento de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles anteriores a la revolución industrial, pero incluso para el que se considera como el máximo admisible, que es 2 grados centígrados, que son el rango, digamos, de los compromisos del Acuerdo de París. Y esas revoluciones tecnológicas tienen impactos diferentes también sobre los temas de formación profesional, de formación universitaria y también sobre empleo. O sea, algunas de esas tecnologías van a destruir empleo, pero otras pueden generar empleo. Y ciertamente todas, en términos del uso de las nuevas tecnologías, van a generar nuevos empleos. Entonces, ¿cuál es el balance entre uno y otro? Es absolutamente esencial. Por ejemplo, en materia energética, las nuevas tecnologías son mucho más generadoras de empleo que los hidrocarburos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, hay una oportunidad neta que los países que ya están embarcados en desarrollo en gran escala de esas nuevas tecnologías lo han mostrado. Bueno, y un tercer tema del cual se habló y sobre todo fue muy importante en la presentación del presidente de la República ayer, el tema de la informalidad laboral y cuáles son los retos que significa también en materia de formación para la empleabilidad, la formalización laboral, que es además un tema absolutamente esencial para la equidad, para la mejora en la equidad, que es un tema ampliamente pendiente en virtualmente todos los países latinoamericanos. Bueno, con estos comentarios introductorios voy a dar el orden, creo que en el orden que están sentados aquí los panelistas. Entonces comienzo con Enrique Iglesias, que ya dijo que era expresidente del BID, pero también es el secretario ejecutivo de la CEPAL, exsecretario general de las Iberoamericano, en fin, y sobre todo, como ayer se decía, es el gran latinoamericano en materia económica, el Mr. Latinoamérica, como le decían en alguna época. Enrique. Privilegio da edade. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta hermosa ciudad de Bogotá. Muchas gracias a nuestros amigos de la Cámara por esta gran acogida y la estupenda organización que hemos tenido y estamos teniendo, y por supuesto la oportunidad de encontrarnos con los buenos amigos que durante 20 y pico de años nos juntamos en este círculo de Montevideo, y por supuesto los que se han incorporado últimamente. Es también un placer muy grande para mí, a través de tantos años, beneficiarme de estos debates que, como ustedes han visto en el día de ayer, son muy ricos, son muy constructivos y sobre todo muy balanceados en cuanto a su aproximación. Yo quisiera ligar un poco lo del día de ayer a lo de hoy. Me parece que ayer básicamente el gran debate fue el momento que estamos viviendo en el mundo, los grandes temas que se derivan de las crisis de los sistemas políticos, de las crisis de las sociedades, de los grandes temas que enfrentan los desajustes que crea la globalización, toda la panorámica que tenemos hoy arriba de la mesa, de la cual ayer hicieron excelentes presentaciones.
Yo creo que en el punto de partida todo eso hay que conciliarlo con lo que se dijo al inicio de la conferencia, que es que estamos en un cambio de época. Y yo quisiera recordar que este cambio de época a mí personalmente es una de las cosas que más me seducen, que más me provocan, ¿verdad? Porque en realidad es el cambio de la época que yo viví en mi vida. Los últimos 70 años de la vida del planeta han sido, yo creo, y lo podríamos sustentar, lo más constructivo de la historia de la humanidad. Fíjese que un poco avesado a decir todo esto, pero yo creo que ha sido, en términos de logros políticos, económicos y sociales, una fantástica época. Entonces todo eso aparece dentro del entorno que discutimos ayer, siguiendo crisis profundas que implican reacciones igualmente profundas. Pero hay que prestar atención a este elemento que está arriba de la mesa, que es la gran transferencia de poder del occidente al oriente. Transferencia de poder que ciertamente ya está en marcha. Yo ayer leí en los diarios que la última estimación del Fondo Monetario sobre el poder, el producto de los países medido en términos de paridad, China aparece como la primera potencia mundial, la segunda son los Estados Unidos. En poder de compra no es así, pero eso quiere decir que estamos en presencia de un cambio muy importante. Y ese cambio importante tiene detrás de sí enormes implicaciones, porque hoy es la transferencia económica, mañana va a ser la transferencia de tipo tecnológico que se está produciendo en este momento. En algún momento llegaremos a transferencia militar. Así que de alguna forma se está abriendo un camino donde todo ese tipo de factor yo creo que tiene un papel muy importante. Con una gran diferencia, es que mientras que el mundo occidental que nosotros integramos, a los que pertenecemos, piensa todo esto en forma de mejorar ciertos objetivos que están en el pasado y de las últimas décadas, tenemos viniendo de allá no solamente un nuevo poder económico, sino también un nuevo modelo y nuevos valores. Entonces, el gran desafío que está por delante es que el mundo del futuro va a tener que organizar el diálogo constructivo, tratando de conciliar las visiones, que en muchos aspectos coinciden, especialmente en el campo económico, pero de alguna forma en el tema valórico yo creo que es muy importante tomar eso como reflexión. Es otro concepto de valor que habrá que conciliar para vivir en paz. Y eso es uno de los temas donde realmente entra a jugar esta visión de largo plazo, porque el único país que realmente en este mundo tiene una visión de largo plazo de todo esto es China. Los demás nos movemos todavía en entornos mucho más referidos al pasado inmediato. China creo que es el país que tiene realmente una visión de largo plazo respecto a estos problemas. Ese mundo emergente ha tenido muchas ventajas, y una quizá y la más importante ventaja es que la etapa que está por terminar ha formado a los líderes en materia tecnológica de la otra parte del mundo. Todo eso juega un papel importante que yo creo que implica que en el futuro la revisión de muchos de los problemas que ayer discutimos va a haber que ponerlos en la perspectiva de este gran cambio de época y recordar siempre lo que decía Gramsci cuando recordaba aquella historia que cuando una época no acaba de terminar y la que viene no acaba de empezar, aparecen los monstruos. Yo creo que esos monstruos de todo tipo que aparecen en el horizonte son también elementos fundamentales para incorporar dentro de esta reflexión. Y en ese tema aparece el tema de la tecnología, que está generando en este momento enormes desafíos al tema del trabajo, que es el tema central de la mañana de hoy. Y yo creo que ahí la tecnología está mostrando que se abren dos grandes visiones del futuro respecto al trabajo. La primera visión es una visión optimista, porque se mira al pasado. En el pasado hubo grandes transformaciones tecnológicas y la idea es que el mundo que supo convivir con ello, como supo los dueños de las carretas a principios del siglo XIX supieron aguantar su desaparición para que vinieran los nuevos elementos. Yo creo que de alguna manera este tema, la visión optimista tiene puntos en el pasado, de que las sociedades fueron absorbiendo el tema tecnológico y fueron recreando nuevas oportunidades para el empleo. Pero yo tengo la impresión que en la diferencia actual, ¡oh Dios! Siempre pasa esto. Exactamente, fantástico. Está para que vean ustedes lo que es el mundo moderno.
No hay forma de esconderse. Yo digo que el tema tecnológico en este momento, la diferencia está con respecto al problema del empleo, es la complejidad de los fenómenos tecnológicos en la disrupción del empleo. Eso es un primer tema. Y en segundo lugar es el ritmo con que se producen los cambios. Entre la primera revolución industrial y la segunda pasaron casi 90 años. Entre la segunda y la tercera, con la electricidad, la computación, 40 o 50 años. Pero ahora estamos en un ritmo realmente, un vendaval impresionante. Y eso es lo que realmente genera preocupación. Si las disrupciones respecto a la generación de empleo serán posibles enfrentar con los recursos humanos que ayer mencionaba muy bien Rebeca, en el grupo que integra en la OIT, si realmente estamos preparados para encontrar recursos humanos suficientes que permitan aprovechar las ventajas que ofrece esta nueva revolución tecnológica. Yo le confieso que a mí me tiene preocupado el tema, es decir, a mí, ocasionalmente adopto la versión optimista, pero cuando uno ve las implicaciones que tiene la nueva revolución industrial, estaba leyendo la revista que publica la Secretaría Iberoamericana, prestigiosa revista que publica, allí aparecía un artículo sobre el tema del desempleo, y aparecía un informe de McKinsey, donde aparecían 100 tipos de actividades que van a estar perturbadas por la revolución tecnológica, de las cuales 12 en particular ponen la ceja de punta. Yo creo que entonces el tema central es ver si realmente nosotros somos capaces de enfrentar estas disrupciones a partir de la creación de nuevas oportunidades. Y eso aterriza en el término de la formación de los recursos humanos. Pero no solamente en eso, aterriza también en las otras formas que están apareciendo que también abren oportunidades. Yo creo que de alguna manera no es solamente el empleo tradicional, son las nuevas modalidades que asume el empleo. Es decir, el tema no es el futuro del trabajo, sino es el trabajo del futuro. Es decir, qué tipo de trabajo va a impulsar la humanidad en las próximas décadas. Y hay dos casos muy interesantes, el caso del Uber y el caso del Airbnb. Bueno, en el caso del Uber hay realmente una creación de empleo que compite con el taxi, pero hay también las plataformas. La introducción de la plataforma hace que se generen empleos vinculados con toda la administración de esos procesos, y ahí hay una oportunidad. Primero, que se crean empleos muy flexibles, la gente trabaja a la hora que quiere, pero aparte de eso, la creación de las plataformas genera nuevas oportunidades de administración, de gestión, de implementación de las rutas. El otro es Airbnb, que es otro de los grandes ejemplos contemporáneos. El Airbnb, estaba mirando, en La Habana hay 24.000 habitaciones de Airbnb, y en general en el mundo actual las habitaciones creadas por este sistema superan largamente a todas las posiciones de los grandes hoteles del mundo. ¿Y eso qué significa? Que también hay ahí los impactos que supone la administración en la creación de la plataforma. El tipo de plataformas abre las puertas a oportunidades que no teníamos. Y un tercer caso que también me parece muy impactante es el caso de la industria del entretenimiento. De alguna forma, el entretenimiento es una forma, cuando uno va a ver, vas al cine y termina la película y empiezan a pasar las decenas de personas que han trabajado, ahí está la creatividad de las nuevas formas. ¿Verdad? Que hay puntos para afirmar, en cierta manera, la idea de que es posible administrar estos desafíos. Yo, con todo, y quisiera ir terminando, el tema de la formación de recursos humanos es un tema central. Y eso hoy está prácticamente en todos los países de la América Latina como un tema central, en el nuestro también, en el Uruguay hay un debate muy serio. Yo lo que creo que ahí, el gran tema de esta discusión es entender que es un tema global y es un tema político. Esto no es un tema solo que lo puedan resolver los educadores, es un tema que tiene que resolver la sociedad, porque estamos tocando el punto más central del futuro, que es cómo aprovechamos y entendemos el futuro del trabajo en el mundo. Yo creo que aquí es un tema difícil, como todos sabemos, pero de alguna forma es fundamental. Es para actualizar un poco la capacidad que tenemos de poder meternos en las nuevas formas del trabajo, y eso implica todo el tema del trabajo, la calidad de la educación, el tipo de educación, que son formas en las cuales
hay ciertamente más de una posición, pero yo creo que si nosotros no somos capaces de emprender esto como el gran desafío que tiene hoy la sociedad y particularmente a nosotros en América Latina, va a ser muy complicado que podamos insertarnos en la dinámica de ese mundo que viene y con el cual tenemos que convivir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Entonces ahora le doy la palabra a los dos empresarios que tenemos aquí en el panel, comenzando por Carlos Slim, que en este mundo de las llamadas translatinas, que es el nuevo nombre que se le ha venido a dar, es uno de los líderes indiscutibles. Entonces, Carlos, adelante. Gracias. Buenos días. Agradezco nuevamente la hospitalidad de la Cámara y el privilegio de estar participando en esta reunión. Es claro de que ha sido históricamente la tecnología la que ha cambiado a la humanidad. Desde que primero quizás se encontró el fuego, hablan de 600,000 años, el lenguaje, quién sabe cuándo, la escritura, los números, hasta llegar al Neolítico. Y al Neolítico se llega con grandes avances de todo tipo en las civilizaciones, en todos los lugares. Y después viene la Edad de Bronce, hay grandes avances científicos, filosóficos, de pensamiento, de obra, etcétera, Grecia, el Renacimiento, esos años de oro de la humanidad. Sin embargo, y quiero aprovechar y ser lo mismo que, como dice Felipe, ser provocador. Vienen todos esos cambios, sin embargo, en la sustancia no hay cambio de los paradigmas. Los paradigmas siguen siendo los mismos durante 10,000 años, de poderes monolíticos, de esclavitud, de no derechos humanos, no movilidad social, no cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esos paradigmas no cambian hasta que viene una primera revolución. Y aquí quiero decir que se me hace raro, extraño, no sé quién inventó ese nombre de cuarta revolución industrial, ni es la cuarta ni es industrial. Es que como si a la revolución industrial le hubieran llamado la segunda revolución agropecuaria o agrícola, ¿no? La verdad es que no es una revolución industrial, ni cuarta tampoco. Bueno, eso creo, esa es la primera provocación. Cuando viene el cambio, esos cambios disruptivos radicales, como ocurrió con el motor de vapor, que hace el gran cambio de la sociedad agrícola a la sociedad industrial, en que se empieza a usar el motor, aunque fuera de vapor se usa el motor, y que trae el ferrocarril, trae el barco de vapor, pero trae equipos de producción industrial de vapor y por supuesto el más importante es la revolución brutal que se hace en el campo al entrar el tractor de vapor, con motores de vapor y el ripper a producir. Y así es como la productividad de manera brutal cambia en la producción agrícola. Ese cambio lo comentaba ayer el presidente Sanguinetti, sí, el cambio del tractor por el arado fue un cambio sustancial en el siglo XIX. Por ahí de 1830 había 70% de la población americana en el sector agropecuario. Hoy es el 2% ocupada en ese sector. Bueno, eso mismo, que fue un cambio brutal, que fue la sociedad industrial, el primer paso de la sociedad industrial, tiene una segunda etapa, que es pasar del motor de vapor, pero dentro de la misma revolución industrial, al motor de combustión interna, y de ahí viene la electricidad. Son los dos cambios que aceleran la etapa moderna de la revolución industrial que están prevalecientes en el siglo XX, y vienen los desarrollos químicos, petroquímicos, etcétera, 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 de esa revolución industrial que pues en el siglo XX fue también muy acelerada, no tanto como esta que sí es exponencial, pero todas son, la revolución industrial también fue la aplicación de esos avances tecnológicos a las actividades de la sociedad agrícola. En el campo, en lugar del arado, pues es el tractor. Decía Enrique que los carruajes, en lugar del transporte de carruajes, es
ya el auto y otros transportes, y la sociedad empieza a moverse de la velocidad del caballo, la humanidad, la velocidad del caballo y del barco de vela, se empieza a mover a la velocidad del vapor primero, y ya dentro de la misma sociedad industrial, a la velocidad de la luz para comunicarse y a la velocidad del sonido para transportarse. Entonces son los grandes cambios, pasar de una etapa a otra etapa, pero todos dentro de la revolución industrial. Esa revolución industrial pues tuvo su gran impacto, y es lo que hace diferente a Occidente de todos los demás, de Medio Oriente, de Oriente, que se quedó atrás en ese campo, y de muchos otros países como Latinoamérica, que llegó tarde a ese desarrollo, pero todo fue lo mismo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta son las magnitudes. La sociedad industrial llega cuando somos 1.000 millones de personas, y hoy somos 8.000, 7.500, cerca de 8.000. Antes había que darle empleo pues probablemente a 500, no sé, la mitad de la población, y hoy hay que darle empleo a 3.500 o 4.000, o sea, son las magnitudes de las demandas que hay, que no solamente van a ser un problema del cambio tecnológico, sino también de las magnitudes de las sociedades, que pasan además, como es el caso de China, que es el mejor ejemplo, aunque primero lo hizo Estados Unidos y Europa en el siglo XIX, nuestros países en el principio del XX, y China lo está haciendo desde finales del XX ahora, que es pasar de la sociedad agrícola rural de autoconsumo a la sociedad industrial avanzada, y ya en el caso de China, con un gran desarrollo tecnológico, porque ha habido una transferencia de riqueza, pero la mayor transferencia de Occidente a Oriente, y ahí difiere un poco de Enrique, el cambio no viene de Oriente a nosotros, va de nosotros a Oriente. O sea que ellos adoptan la tecnología, y casi todo es este siglo, casi todos los avances sustanciales de China, sobre todo en tecnología, son este siglo. Porque inteligentemente establecían precios muy bajos, costos muy bajos a la mano de obra y a los ingenieros, y hubo una gran cantidad de empresas occidentales que se instalaron en China para tener ahorros. Alguna me decía que iban a pasar su investigación y desarrollo porque se ahorraban el 80% en ingenieros. Entonces, bueno, ha sido una transferencia enorme de tecnología la que se ha dado, y ya además ese proceso educativo chino, que previamente lo había iniciado Corea había hecho un gran desarrollo educativo y está hoy a la cabeza en muchos sentidos, está siendo rebasado por China, que tiene a cientos de miles de personas estudiando posgrados, sobre todo orientados a ingeniería, ciencia, desarrollo, innovación, etcétera, en las universidades mejores del mundo. Bueno, esa es la segunda etapa, la sociedad industrial. Y después yo creo que la nueva civilización se origina con la electrónica. La electrónica, y viene ahí el transistor, y viene la miniaturización, y vienen los grandes desarrollos, el internet, etcétera, etcétera, sustentados muchos con ciencia del siglo XIX, inclusive, y con desarrollos de la sociedad anterior. Entonces, lo que Alvin Toffler llamó la tercera ola. La primera ola fue pasar de la caza y recolección a la agricultura. Yo creo que eso no fue un descubrimiento. Yo creo que eso, cuando se acaba la glaciación, se forman paraísos naturales en todos los valles, que abunda agua, abunda flora, abunda fauna, la gente se vuelve sedentaria, tiene abundancia de recursos, empieza a crecer, y luego aprende cómo lo que hace la naturaleza, hacerlo él, ¿no? En esa etapa, en la primera ola de la agricultura. Luego empiezan a ver al cielo, empiezan a pensar, empiezan a reorganizarse, y curiosamente y seguramente cuando encuentran esos valles fértiles, nadie dice, oye, vamos a seguir cazando porque si no se van a quedar sin empleo todas estas gentes, ¿no? Ese fue notable porque la economía era muy simple, era de sobrevivencia y reproducción. Entonces, cuando llegan a esos valles, a nadie se le ocurre, hoy nos vamos a quedar sin empleo la mitad de las gentes, el 80%, porque aquí hay mucho animal, ya no vamos a caminar. No, se vuelven sedentarios y empiezan la civilización. Bueno, actualmente pasa lo mismo. Es un asunto de conducir el cambio, y esa conducción del cambio desgraciadamente no se ha dado, y se ha complicado y se sigue complicando más,
porque viene el problema de varias fuentes. Uno es, obviamente, el más importante, que la tecnología va a desplazar muchos puestos de trabajo. Es aplicar la tecnología a cosas que antes se hacían de otras maneras, es aplicar el internet y otro tipo de desarrollos y las plataformas, todo esto que se está haciendo de manera acelerada, geométrica, creciendo cada vez más rápido, cada vez más gentes involucradas y aportando cada vez más cosas. Va a haber un desplazamiento enorme de empleo, que por un lado es un desplazamiento enorme, pero por otro lado está ofreciendo una gran facilidad para construir bienes y servicios. Por cierto, esta sociedad es de servicios, entonces yo creo que en pocos años el 90% de la población se dedicará a los servicios y no a la industria. Todavía veo a muchos países queriendo hacer desarrollos industriales y programas de empleo a través de la industria. Yo creo que más bien hay que volver a lo primario, que es el que se va a revaluar ahora, y va a tener más actividad porque va a haber gran demanda mundial de 8,000 millones de personas que antes no tenían acceso a esos mercados porque no tenían capacidad de compra y vivían en el autoconsumo, y conforme se involucran en la modernidad y en las sociedades modernas y tienen capacidad de compra y fortalecen los mercados y amplían los tamaños de estos, van a acceder y van a demandar muchos bienes. Ese boom que hubo de materias primas en Latinoamérica, pues va a volver, seguramente va a volver, porque cada vez habrá más personas integradas a la economía moderna. Pero volviendo a esto, hay dos problemas. Uno es el cambio tecnológico y otro es que ya somos 8,000 millones, somos muchísimos, o somos mucho más que antes, digamos, que están demandando los empleos que antes no demandaban porque vivían en el autoconsumo y en las áreas rurales. Y vamos a ver a África, que tiene quizás 80% en las áreas rurales, y vamos a ver tal, y vamos a ver tales otros. Nada más una anotación, que me salgo del tema. También muchas personas en nuestros países son los primeros en entrar en estudiar una carrera, hablan del 70%, yo creo que debe andar quizás mejor un poco abajo, el 60%, y es porque salía de una base muy baja. Tampoco es muy notable, es que antes no había carreras, hace 30, 40, 50 años, pues eran muy pocos los que hacían carrera, y ahora acá los que demandan eso son muchísimos. Bueno, entonces ya para no perder más, emplear más tiempo, quisiera concluir. Si pueden poner bueno, yo creo que esos son los desafíos en el cambio civilizatorio. Hay más, obviamente que hay muchísimos. Aquí también quiero decir que pues yo no veo claro eso de la certeza de la incertidumbre. Yo creo que nunca ha habido tanta certidumbre del cambio y de lo que está cambiando como ahora. Todas las actividades que tenemos actualmente están entredicho, y aquellas que tienen cierta dimensión son del interés, y se va a trabajar en plataformas para simplificarlo. ¿Qué es Amazon? ¿Qué es la venta del comercio electrónico? Pues es lo que hacía Sears en el siglo XIX a finales con el catálogo. Eran los catálogos de Sears, que hoy por cierto están en condiciones quizás hasta de cierre y en una situación financiera muy mala. Pues fue el innovador y en algún momento fue el mayor vendedor al menudeo del mundo probablemente, y de Estados Unidos. Bueno, lo primero es que los países más desarrollados, y esta es la crisis de Occidente en mi opinión, los países más desarrollados con altas recaudaciones fiscales, como Francia creo que anda al 55%, con sus gastos ineficientes, tienen una deuda enorme, pero además es insostenible sus obligaciones de retiro y de salud, y por supuesto de educación. Bueno, la inversión pública, la salud. ¿Por qué estoy poniendo estos puntos? Aparte de que son los desafíos que vamos a vivir, incluyendo la degradación de la urbana, porque las ciudades se hicieron con un fin industrial, son sociedades industriales, son sociedades que se hicieron cuando se pasó del campo a la vida urbana y al desarrollo industrial. Entonces se fueron con ese fin industrial y crecieron, son enormes ciudades desordenadas en que ha habido una degradación. El desempleo especial en los jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? Pues sí, yo estoy de acuerdo que hay que estudiar carreras universitarias y formación universitaria, no solo universitaria, sino de posgrado y de graduados, y estudiar muy avanzado, pero
sobre todo hay que capacitar para el empleo. La mayoría de la población no necesariamente tiene que ser profesional, no tiene que ser doctores ni maestrías, tienen que ser gente preparada para las actividades nuevas que están surgiendo de tecnología de la información sobre todo, y en todas estas actividades. Entonces, para tratar de resumir, creo que esto nos va a llevar, yo soy no solo optimista, estoy convencido de que así van a ser las cosas, porque esta sociedad se sustenta en que estén bien los demás, se sustenta que los demás estén preparados y que los demás tengan un buen ingreso para que hagan un mercado más fuerte. Es desde un punto de vista de la pobreza, por ejemplo, pues la pobreza, luchar contra la pobreza antes era un problema de justicia social, ético, y ahora es una necesidad económica. Si la gente no está preparada y si la gente no forma parte del mercado y de la economía y de la modernidad, ese país se va a quedar atrás, esa sociedad se va a quedar atrás. Lo que la va a hacer fuerte es que se vayan, la mejor inversión va a ser combatir la pobreza, que se vayan involucrando, que vayan preparándose, educándose y entrando a la sociedad moderna y al mercado y a la economía. ¿Qué es lo que está haciendo China? En China el salario, comentaba hace 12 años o 15 años, era 60 centavos, hoy es $4 la hora. Claro, ya están preparando a la gente para formar grandes clases medias educadas, que son lo que va a prevalecer en el futuro. Y bueno, lo hace China, pero antes lo hizo Corea y antes lo hizo Japón después de la guerra, y lo ha hecho Singapur, lo está haciendo Malasia. Singapur es otro ejemplo extraordinario, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Pues que la gente va a trabajar menos, hombre. Entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos. Yo estoy convencido, no sé si lo vea yo, pero seguro ustedes lo van a ver casi todos, que la gente va a trabajar 3 días, 11 horas primero, y va a acabar trabajando 8 horas, y va a abrirle a otro tanto de personas los otros 3 días. O sea, unos van a trabajar lunes, martes y miércoles, después viernes y sábado. Y además, nosotros, bueno, aquí creo que habemos un grupo grande que promediamos 80 años. Entonces, pensar que la gente se retire a los 60 o a los 65 es criminal. En una sociedad industrial o agrícola en donde el esfuerzo físico es muy grande, que ha hecho lo que las máquinas han sustituido, es el esfuerzo físico, y que lo que prevalece es el conocimiento, la experiencia, etcétera. En la sociedad del conocimiento, pues retirarse cuando se está en plenitud del conocimiento es absurdo. Entonces hay que retirarse cuando más joven, a los 75. Entonces ese cambio de retiro a los 75 va a sacar de la quiebra a los países, ojalá y lo puedan llevar adelante, a los países que hoy tienen una responsabilidad de pensiones y de retiro insostenibles, etcétera. Bueno, ahora aquí una de las formas es que se trabaje menos, decía 3 días, y que se llena otro turno, y que la gente tenga esa actividad, esa vida, ese bienestar, no cuando se queda, envejece y ya no puede ni viajar ni hacer cosas, sino que la haga desde joven, que tenga 4 días a la semana. Eso va a generar muchas actividades, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las actividades nuevas? Pues una es el cuidado de la salud. La gente ya no va a vivir 55 años o 65 o 75 como hoy. Ya va a vivir, yo creo que hablan ya de 100 años como una posición ya pero una esperanza de vida de 85, 90 años, yo no tengo duda que será muy próxima. Entonces, el cuidado de la salud. Otra es el entretenimiento. El entretenimiento está creciendo muchísimo. El entretenimiento, los deportes, el turismo sin duda va a subir muchísimo. La gente va a querer conocer otros lugares, se va a transportar, es otra actividad de las que van a crear nuevas fuentes de trabajo. La educación, la cultura sin duda también serán otras fuentes de trabajo que van a ser muy importantes. Y bueno, pues sí, también vamos a tener sustitución. La banca viene ya, la banca digital, en que van a tener que cerrar sucursales los bancos. Los medios de pago ya van a ser mucho más eficientes que la tarjeta de crédito inclusive. Va a haber allí más desempleo. Cuando venga el coche que se maneja solo, pues porque Uber no ha desplazado mucho el trabajo, ha venido a modernizar lo que antes eran los sitios. Me imagino que en cada país había no solo taxis, sino también sitios de autos donde estaban en un sitio, los llamaba uno, iban por uno o se quedaban con uno. Pues es lo mismo que Uber, nada más que ya usando una plataforma moderna. Pero cuando los coches no tengan chofer,
va a ser otra situación. No sé si va a haber preguntas o algo, ¿no? No, ahorita hacemos una segunda ronda. Ah, bueno. Ok. Entonces, nada más eso y comentar que hay un cambio total en la juventud. La juventud ya no quiere la posesión, ya no le interesa tanto ser el dueño del coche como era antes, de que era una forma de dar una imagen, etcétera, sino la eficiencia, el utilitarismo. Ya el coche mejor usa el Uber, y ya en ropa, ya la ropa se está rentando para usarla para las fiestas, ya no tienen que comprarla. Los departamentos como los que señalabas de Airbnb, no me acuerdo cómo se dice, ya está la gente ofreciendo eso en renta, entonces la gente ya viaja de manera más eficiente y más económica, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias. Luego seguimos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te doy la palabra ahora a un empresario uruguayo muy amigo del club, Aló. del Círculo de Montevideo, Enrique Mancuerdo. En primer lugar, quiero agradecer al presidente Sanguinetti la invitación y felicitar al Círculo de Montevideo por la oportuna elección del tema. ¿Por qué no hablas un poco eso? Más cercano. ¿No se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha ahora? Empiezo de vuelta. ¿El saludo te llegó? Creo que de todos los asuntos que hoy integran la agenda de las obligaciones de la sociedad contemporánea, tomar conciencia de la necesidad de perfeccionar la situación del trabajo en diálogo con el mercado es uno de los más relevantes. ¿Por qué digo esto? Tenemos por un lado un extraordinario e incesante crecimiento de los flujos de las transacciones comerciales. Hay un gran volumen de bienes y servicios que se vuelcan al mercado. Y por el otro lado tenemos la amenaza real de una gran inquietud social respecto a la estabilidad y naturaleza de los empleos. Hay muchísimas más empresas que hace unas décadas, sin embargo no hay una mayor tranquilidad. La amenaza de la desocupación, el temor a las calamidades han generado legítimas ansiedades. En el pasado, la estabilidad de los empleos dependía exclusivamente que la empresa fuera ordenada, supiera acompañar o estimular el mercado, que sus empleados conocieran su parte en el trabajo y ejercieran la función asignada. Era una situación clara y todos los actores sabíamos a qué atenernos. No obstante, mientras flotamos en esa ilusión de estabilidad, unos muchachos en un garage se entretenían con cables y circuitos que apenas nos interesaban a los que estábamos en el campo de la industria, el comercio y los servicios. De estos juegos de garage, el mundo increíble de hoy, que nos plantean dilemas que tenemos el deber de entender y asimilar. El tamaño y la velocidad de los cambios y las transformaciones nos llenan de dudas. Ya no hay nada seguro, ni lo que tenemos, ni lo que sabemos. Todo está en proceso, todo está por hacerse, todo está cambiando o a punto de cambiar. La globalización de la oferta, la incesante competencia ha conferido al consumidor un poder muy importante. Las empresas deben enfrentar las nuevas realidades. El consumidor compra lo que necesita o lo que cree necesitar. Lo compra como quiere, donde quiere y cuando quiere. Es el indiscutido amo del juego. Los empresarios lo sabemos bien, por eso invertimos de manera continua en innovación, calidad y productividad. Apuntamos a mejorar los instrumentos técnicos de gestión, a organizaciones más fluidas y livianas, y a la vez invertimos en sistemas de información cada vez más veloces y más confiables. En mercados tan volátiles, cualquier descuido puede poner en severos apuros nuestros planes. Y cuando esto sucede, no es bueno para nadie. Todos los eslabones de la cadena productiva se afectan del primero al último, sin excepción. La entrada en escena de la empleabilidad, es decir,
de la capacidad relativa que posee cada individuo para adaptarse, actualizarse o moverse en el mercado de trabajo es uno de los temas centrales en este momento. En el pasado, tener un empleo sencillamente determinaba que las personas podían trabajar indefinidamente si la suerte de la empresa lo permitía. Hoy todo ha cambiado. Uno debe ser empleable para tener un trabajo, pero también para mantenerlo. Un informe del Foro Económico Mundial afirma que el 65% de los que hoy entran a la educación primaria tendrán empleos que aún hoy no existen. También hoy muchos empleos que existen tienden a desaparecer. En el campo de trabajo debemos contemplar formación inicial, formación continua y preparación para aceptar cambios. Hay que prepararse para cambiar de trabajo o incluso de profesión. Tenemos que ser conscientes que lo único permanente es el cambio. Los desafíos de la competencia, las variaciones de precios y las fluctuaciones de mercado nos llevaron a los empresarios a innovarnos, a aceptar el fracaso e irnos para nuestras casas. Siempre hemos tenido que estar un paso adelante para ponernos en tono con la actualidad. La alternativa a sucumbir siempre estuvo allí al acecho. Nunca ninguna empresa en ningún lugar del mundo pudo dormir tranquila. Siempre tuvo problemas que vencer, novedades que incorporar, detalles que ajustar, modos que perfeccionar. La gestión empresarial es de vigilia permanente. La misma atención, esa constante necesidad de formación continua es la que ha llegado al mercado laboral. La empleabilidad es la expresión de un nuevo trato en el seno de la sociedad, una opción más eficiente y también de mayor diálogo. Hay que convencer a los empresarios que la empleabilidad es parte del perfeccionamiento continuo de la empresa. Gracias. También hay que convencer a los estados que el esfuerzo educativo debe incluir programas que vayan orientando a los jóvenes a un proceso de aprendizaje continuo. Mostrar a todos los niveles de la sociedad que las realidades del trabajo son dinámicas y reclaman, por tanto, que se estimulen forma de educación y preparación continuas. Porque así como los alumnos pierden interés en el estudio, las empresas pierden la oportunidad de tener personal calificado. Sobre esta materia hay mucho para hacer y nadie puede desentenderse de su parte en este compromiso. Si el trabajo funciona, el mundo funciona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Escuchándolo a ustedes, creo este tema que plantea Carlos Slim, que de pronto ni es cuarta revolución ni es industrial, me hace pensar en realidad de que en realidad la transformación tecnológica ha sido continua y uno a veces olvida la importancia de ciertas cositas que han ocurrido en la historia. Por ejemplo, yo a mis estudiantes les digo, cuando le hablo del telégrafo, les digo, ese fue el internet del siglo XIX, ¿cierto? Cuando ya no había que comunicarse a través de cartas en navegación a vela, como eran las comunicaciones entre Europa y América, sino que se podía hacer instantáneamente, ¿no es cierto? Eso fue una revolución. Por ejemplo, para los negocios comerciales, ya digamos, los comerciantes se puedan comunicar de América a Inglaterra a línea, pero para las transacciones financieras, ¿no es cierto? Es bastante más rápido hacerlo en línea que hacerlo a través de… En fin, hay muchas otras y digamos, yo hacía mucho énfasis en mi presentación inicial en las tres revoluciones tecnológicas. Por ejemplo, en transporte, el paso del transporte, normalmente el paso del transporte a caballo al vehículo, que se da, digamos, en
en gran escala en las primeras décadas del siglo XX, aparte pues obviamente de la anterior del siglo XIX, cuando se da el ferrocarril y la navegación a vapor, digamos, sino también el cambio tecnológico del carbón al petróleo, que fue un tema de 30 años y cambió totalmente, digamos, y uno puede pensar que de pronto la revolución energética va a ser igualmente acelerada. De hecho hay un artículo muy interesante de unos investigadores del Fondo Monetario Internacional el año pasado que mostraban, digamos, que trataban de simular el cambio futuro en el mundo energético basado en esas transformaciones de la primera mitad del siglo XX, digamos. Bueno, el segundo, que digamos de los temas que se hablaban aquí son los cambios estructurales, no solamente en el empleo sino en las transacciones internacionales. El hecho de que hay mucho más y va a haber mucho más comercio de servicios de distinta naturaleza mirado hacia adelante, pero también obviamente ha habido cambios en quién produce y dónde, digamos, en el sector industrial en particular, digamos, las cadenas de valor, como se les denomina, serían impensables sin las nuevas tecnologías, dadas digamos, las comunicaciones que se requieren. Un tercero es ese tema que se hablaba sobre el ocio, el cambio en el ocio que se ha permitido, digamos, y uno se plantea un tema interesante que es el tema de la jornada laboral. Digamos, históricamente el cambio tecnológico permitió reducir la jornada laboral en forma significativa. Eso fue uno de los temas históricos importantes. Y la pregunta es, bueno, ¿quién va a coordinar la reducción de la jornada laboral en el mundo en las próximas décadas, a medida que, digamos, que ya no haya que trabajar incluso 5 días más, sino que sea viable trabajar 3? ¿Y qué se va a hacer con el resto del tiempo? Claro que yo digo que con a muchos sabemos que con el celular uno termina trabajando en realidad mucho más que tiempo que mucho menos, ¿no? Digamos, uno dice, yo en alguna conferencia digo, aquí todo el mundo dice que qué gran avance la tecnología, uno va a trabajar menos, en realidad termina trabajando más con el celular, en fin, y con el internet. En fin, pero y sobre todo que ahora se comunica con distintos países del mundo, entonces uno puede comunicarse en línea a distintas horas del tiempo, en fin, pero el tema del ocio, cómo se va a manejar el ocio, cuál es la jornada laboral, dentro de 30 años, digamos, y quién va a coordinar ese trabajo, lo cual me lleva, o menos de 30 años, pero digamos, yo quisiera de pronto en esta última ronda también referirme a muchos desafíos de política pública que se están generando con las nuevas tecnologías, desde un tema que ha estado en el centro del debate, que es la confidencialidad de la información, de los datos personales, que Europa ha sido líder, digamos, en tratar de manejar ese problema, o todo ese tema de las interferencias en los procesos electorales de los países, del manejo, pues, como se decía ayer también, de todos estos sistemas digamos, de comunicaciones privadas. Pero digamos, la biotecnología, ¿quién nos garantiza que los productos tratados biotecnológicamente son seguros? Seguros para la alimentación, que es un tema central ya, pero seguros también para la salud, ¿no es cierto? De pronto nos terminan haciendo tratamientos biotecnológicos que generan unos efectos secundarios que no conocemos, en fin. Pero menciono pues, dos, además, en cuyo debate yo he estado participando, que es el tema de la tributación internacional. Digamos, el tema de la tributación de las empresas digitales, ¿cómo tributan? ¿Dónde tributa Google? O sea, ¿dónde hace las utilidades Google? Y por lo tanto, ¿dónde debe tributar Google? Pero lo mismo Amazon. Digamos, ¿dónde tributa Amazon? Ese es un tema que obviamente está en el centro del debate internacional, está en la OCDE está trabajando profundamente sobre ese tema de la tributación de las empresas digitales hoy en día. Ese es un tema, digamos, absolutamente importante. Y otro, pues, en el cual, ahora que estoy en un banco central importante, es el tema de las transacciones digitales y de los criptoactivos, para no decirle, generalmente se llama criptomonedas,
¿quién va a regular todas esas nuevos activos? Por ejemplo, digamos, esos criptoactivos no tienen ningún respaldo, es una peculiaridad y se están prestando a muchas formas de lavado de dinero y de transacciones ilícitas. Aquí en Colombia, por ejemplo, es bastante claro que el narcotráfico se lava en gran medida a través de criptoactivos. En fin, todos esos son temas regulatorios de fondo, nuevos, muchos totalmente nuevos, como lo ha demostrado, por ejemplo, el debate sobre confidencialidad de información entre Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto? Donde, digamos, Estados Unidos rechaza algunas de las medidas que se han adoptado en Europa para manejar la confidencialidad, y donde hay, por ejemplo, ayer también se hablaba de unos efectos sobre la democracia, sobre las democracias que son realmente profundos. Bueno, tenemos unos 20 minutos, diría, tratemos de que en una segunda ronda unos 5 minutos para referirnos a estos y quizá a otros temas. Gracias. Bueno, yo diría 3 comentarios finales. Hay mucha coincidencia en todo lo que se ha dicho aquí. Creo que hay conciencia de la magnitud del problema y también de sus grandes desafíos y sus grandes problemas. Yo creo que lo primero es que ciertamente yo asumo la visión optimista. Yo creo que esa visión optimista, la reducción del horario de trabajo, dicho sea de paso, ya yo recuerdo en el año 60 Leontiev ya hablaba de la reducción del horario de trabajo de 60 horas de sol a sol a 48 con el socialismo, 44 con la revolución inglesa, 60 en París. Yo estaba en la conferencia. 60 horas en el pasado cuando empieza, no, pero en el año 60 Leontiev en París habló y dio una conferencia hablando de la reducción del horario, nos pareció a todos ahí está. Entonces yo creo, pero se resalta el tema de la educación, y el tema de la educación nosotros tenemos que mirar bien. Enrique dice algo sobre el tema de incorporar elementos de la educación dual. Yo creo que sí, incorporar en el trabajo la educación dual, que va generando además el incentivo en el niño en el emprendedurismo, que es una cosa que hay que entender, que para innovar hay que tener conocimiento, y el conocimiento es lo que surge si realmente incorporamos desde temprana edad el emprendedurismo como un elemento que hay que comenzar a despertar en las generaciones jóvenes. Pero yo creo que en el tema educativo importa mucho además que la educación es algo más que la escuela, es la familia. Para mí lo que me importó viendo las experiencias en Asia es que es la familia la que se compromete con el chico, no es solamente la maestra. Entonces, de alguna manera, esa visión integral de la educación debemos tomarla como ejemplo de por qué allí están haciendo tanto progreso en ese campo. Y creo también que es muy importante comprometer a la empresa. La formación profesional es fundamental y yo creo que es muy baja en América Latina, entre el 20 y 22%. Dicho sea de paso, Uruguay compite bien en esto. Es decir, la formación, es decir, que la empresa tiene que tomar esto como un punto fundamental. La formación profesional y la formación permanente como una alternativa que hoy se está estudiando con mucho interés. Yo creo que ahí hay capacidad de hacer muchas cosas, y yo celebro que Enrique haya planteado ese tema, como que cómo participa la empresa. Incluso estos sistemas que se están ahora aplicando, que me parecen muy innovadores para evitar o tratar de hacer frente a la desocupación juvenil, grueso problema en todas las dimensiones, donde el Estado se hace cargo cuando la persona sale de la enseñanza, entra en un empleo y durante 2 o 3 años le paga un porcentaje, el Estado, al 60 o 70% del salario, para incorporarlo al trabajo. Generalmente después se quedan o pasan a tener ya una experiencia en el mercado. Todas esas formas yo creo que dicen que ahí hay que hincar el diente. El tema de la educación sigue siendo un tema central en el cual hay que aplicar, y la formación profesional está en el caso. Segundo tema, hablamos de la función del trabajo. Yo creo que hay que ver lo que digo yo, cuál es el trabajo del futuro. Y ese trabajo del futuro se ve hoy desafiado por esa enorme cantidad de oportunidades que mencionaba Carlos y que son fundamentales para mostrar un poco que hay una nueva forma de trabajo. Yo creo, sin tener ninguna especialidad en este campo, que el tema no es tanto ver cómo la inteligencia artificial asume responsabilidades impresionantes y temibles en algún sentido, sino cómo se vincula el trabajo a las nuevas tecnologías como en la robótica, es decir, como de alguna forma hay una interacción entre el trabajo y las nuevas tecnologías que se incorporan. Eso es un tema
que muchos investigadores están empezando a analizar, y yo creo que es muy importante no dejar a la inteligencia artificial por su lado, sino ver cómo de alguna manera el trabajo se interactúa y la potencia, y potencia por tanto la productividad. Y la tercera reflexión es un poco lo que comencé en mis palabras. Todo esto es un enorme desafío al sistema político y al sistema de organización social. Están de alguna manera desafiando las bases mismas del sistema social. Y yo digo esto porque de alguna manera nosotros somos hijos de la civilización greco-judeo-cristiana, que armaron los grandes valores del mundo occidental, que hoy prevalecen en ese mundo occidental y se han desplazado al mundo oriental con toda la transferencia de tecnología, las oportunidades que se le dio en materia de comercio, la apertura a la inversión, etc. Yo creo que es importante reconocer que en el mundo asiático, en competencia con el mundo occidental, viene un paquete político. Cuando uno habla, por ejemplo, con los representantes del modelo chino, ellos tienen un modelo político que es lo que ellos llaman la democracia autoritaria, que a nosotros nos coloca un poco de preocupación. Es decir, que no cabe duda que todas estas transformaciones se van a ir resolviendo, pero hay un desafío al sistema político. ¿Importa eso? ¿Importa analizar qué significa esto para nuestro sistema democrático? Hoy Asia tiene el 60% de la población mundial y el occidente, que es básicamente el Atlántico, tiene 40%. Esa proporción en el año 2100 cambia. El liderazgo demográfico lo va a tener el Atlántico, sobre todo por la presencia masiva de África. Asia va a tener 44%. Esto es muy importante porque cuando hablamos tanto del Pacífico me parece muy bien, pero hay que hablar del Atlántico también. Y yo creo que entonces en ese contexto me parece que comenzar a imaginar en los grandes desafíos políticos, la gran responsabilidad del Estado en todo esto y del sector privado, creo que forman parte del paquete. Esto no es un fenómeno que se pueda aislar técnicamente, este es un tema político. Y los asiáticos lo saben muy bien y lo están encarando en esa manera. Cuando me explican por qué estos fenómenos no los puede resolver la democracia que tienen ustedes, tienen que resolverlo ciertas élites que se han ido formando en la vida práctica y son las que van a resolver. Nos cuesta aceptar esto, pero yo creo que de todas maneras, en cualquier forma, el mundo occidental, si quiere defender sus principios, tiene que entender que toda esta problemática es un desafío fenomenal al sistema de hacer política, al sistema de relaciones sociales, al sistema educativo, está todo en juego. Por eso que yo creo que este era uno de los temas que me quería desafiar. Gracias. Carlos. Bueno, yo les recomiendo no meter tantas variables al asunto como las que se meten. Lo de la confidencialidad, pues eso ha sido un problema histórico. Las palomas mensajeras usaban halcones para agarrar la información de la paloma mensajera. Los teletipos, las telecomunicaciones siempre han estado bajo intervenciones, o los sobres o los correos, abren sobres y ven qué dice, etcétera, etcétera. O sea, que espantarse ya de cada variable, de que viene el monstruo, pues lo único que nos hace es tener más miedo al cambio y estar menos preparados para el cambio. Yo creo que el cambio va a venir, hay certidumbre, no hay incertidumbre, hay certidumbre, va a cambiar todo, lo que se pueda cambiar, va a cambiar todo. Ya el Watson con la inteligencia artificial son más atinados para la detección, para diagnosticar el cáncer que los doctores y también los abogados cada vez las máquinas van a ser más fáciles para determinar qué decisiones tomar y qué acciones tomar que las personas. Entonces la inteligencia artificial está empezando y todo esto está empezando. Entonces todo lo que venga va a hacer mucho mejor, más eficientes, aplicar la tecnología en lo que ya existe. Entonces no hay que espantarse, va a pasar. Cuando uno no conoce algo y le mete más variables, pues se pasa un poco del desconocimiento a la confusión y al temor. El temor es producto de no saber qué va a pasar, del desconocimiento, de la ignorancia. Es decir, cuando ve un avión volarse, no, yo no me subo, se va a caer. No sabes en qué se sustenta y cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante para todo el mundo, pero en especial para los gobernantes y para los políticos.
Estoy de acuerdo que es un gran desafío por la rapidez con la que está pasando, pero pues hay que hacer esos cambios. Y aquí yo difiero un poco de lo que dicen José Antonio y Enrique. La empresa capacita más a su gente. La empresa que no invierte y no capacita y prepara a su gente se queda atrás, se rezaga. Entonces eso de que la empresa no hace trabajo de capacitación y de preparación, es más, yo creo que es al contrario. Ojalá y en lugar de que capaciten en los CONALEPs y en esos institutos donde se deberían de capacitar en la empresa misma para aprender en el terreno, en el lugar, como era históricamente siempre. Bueno, a mí cuando me llevaba mi papá de chico a trabajar para enseñarnos y cosas por el estilo. Eso de que no trabajen los menores de edad se me hace otro absurdo, que tienes que tener 18 años para poder trabajar, pues unos flojos, ¿no? ¿Y qué van a aprender? Entonces yo creo que es error. Nada más quiero comentar, por ejemplo, en el caso de Telmex, el nivel de educación era menos de 6 grados y ahora tienen 14 grados. Y se han recibido 3,000 de profesionistas, en tanto están trabajando y estudiando con acuerdos que hemos hecho con las universidades. Pero al final yo estoy de acuerdo, hay que buscar que las universidades funcionen, la educación superior es fundamental, ojalá y se orientara más a las ciencias y a las ingenierías, como lo está haciendo China y como le comentaba que lo recomendaba Richelieu a principios del siglo XVII. Hay que preparar a la gente para todo, pero también capacitarlas para el trabajo. No todo el mundo tiene que ser abogado, ni ingeniero, ni nada. Hay que desarrollo de las subprofesionales y de la capacitación para el empleo y para las técnicas. Va a haber las técnicas, técnicas de salud para cuando el cuidado de enfermos o de jubilados, etcétera, etcétera. Pero en fin, esto es un hecho. Es una revolución completa como fue la industrial. Todas las otras cosas son accesorios y apéndices. El cambio de la sociedad agrícola duró 10,000 años y no cambiaron los paradigmas hasta que se inventó el motor. Y ese motor primero fue de vapor y luego fue de combustión y cambió del caballo y de la vela al avión a la velocidad de la luz, y con las telecomunicaciones la velocidad de la luz, perdón, el otro al sonido. Va a seguir habiendo cambios y van a ser para bien. Y lo que señalaba de Leontiev, creo que es bien interesante. Antes trabajaban 60 horas, luego 48. Cuando hablábamos de la semana inglesa, cuando éramos, no hombre, 40 horas de semana, 8 horas diarias, no se trabaja los sábados, antes se trabajaba los sábados, etcétera, etcétera. Hoy no es cierto que la gente trabaje 40 horas. Trabaja de 9 a 5, tiene su coffee break y su lunch, y su platicadita, porque en servicios ahí se echan, yo creo que no llega a 30 horas. Entonces, pues lo único es ordenar eso, ordenar y cambiar. No es fácil, estoy de acuerdo con Enrique de que es un verdadero desafío al sistema de gobierno político, de gobierno, porque le da miedo hacer cambios y porque no piensan con largo plazo. ¿Qué está pasando en China? ¿Por qué China tiene un sistema? Podemos decir que no hay libertades, no hay democracia, etcétera. Yo no conozco una sociedad agrícola, como venía siendo China, que tuviera democracia y libertad. Y esos intentos del gobierno americano, tratar de hacer de todo el mundo países que funcionen con las mismas reglas que ellos, es fatal. Pues esa es la crisis de África del Norte, ¿no? La primavera árabe. Pues no pueden imponer sus sistemas a países que todavía tienen el Estado y la religión están juntos y que viven todavía como un sistema agrícola, etcétera, etcétera. Y China lo que va a hacer, se va a quedar otros 15 años, yo creo que todavía tiene 400 o 500 millones en el autoconsumo, en las áreas rurales, hasta que no siga incorporándolos, yo creo que unos 15 o 20 años va a seguir teniendo un sistema como el que tiene, en el que tuvo la inteligencia de aflojar la decisión de los gobiernos con acciones de mercado. Eso fue una gran invento de ellos, pero fue lo mismo que hizo Singapur y era lo mismo que hizo el PRI cuando el milagro mexicano de 1933, que crecimos al 6.2 durante 50 años y cambiamos de ser agrícolas y rurales a urbanos e industriales. Ya por último, nada más decir que entre las cosas que se me pasó es la reconversión urbana. Hay que cambiar a las ciudades, hay que hacer que las ciudades sean como barrios o mini ciudades en donde la misma gente viva, se divierta y se elimine tanto transporte de 2 horas, que era lo que se llevaban para llegar a la fábrica
de las gentes o del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser además una gran actividad económica que va a generar mucho empleo. Los empleos están en todas esas áreas, ¿no? Y eso se van a generar, pero nunca se van a generar los empleos para que se sustituya todo lo que se va a aumentar con la productividad del uso de la tecnología. Gracias. Enrique. Cuando hablamos de trabajo y de empleabilidad, hablamos de gente. Y para transitar por esta vida, ¿qué es lo que quiere la gente? Seguridad y tranquilidad. La gente sin seguridad para tener seguridad y tranquilidad tiene que tener trabajo. Y para eso tiene que tener la formación pertinente, de acuerdo a lo que se dijo acá. También hay lugares que yo conozco de cerca que dirigentes políticos degradan tanto el trabajo, el consumo y la profesionalidad de la gente. Bueno, contra eso tenemos que luchar y tratar de revertir esa tendencia. Eso es lo que puedo decir en relación a lo que ya se dijo acá y a lo que evocé yo en lo que leí aquí adentro. Les agradezco mucho. Bueno, de este panel queda absolutamente claro que hay que poner un subtítulo a la certidumbre del cambio. Añádele que lo único incierto es cómo se conduce para llegar a un cambio. Bueno, ese es un tema, o sea, Es cómo llegar. sí. Lo que es cierto es que vamos a llegar o que ya estamos ahí. Exacto. Lo que dijo Enrique, lo único permanente es el cambio, pero es lo que ha sido toda la historia. Sí, bueno, y no, yo sí quiero resaltar, sin embargo, Perdón, tal vez por pertenecer al sector público, los temas regulatorios inmensos y que se se me están saltó creando hablar, y en donde perdón. hay un rezago enorme en el mundo. Por lo tanto, ese es un tema de fondo que hay que trabajar. Y bueno, terminar aquí agradeciendo al presidente Sanguinetti, nuestro quiero agregar algo gran más. líder, por organizar y a los tres Perdón, panelistas quiero por eso. agregar algo más. ¿A qué? A ver, Enrique. Tengo entendido que en Japón los sindicatos cuando quieran protestar aumentan la productividad al doble para ahogar a la empresa. En el país nuestro los sindicatos tienen más poder que el gobierno y no apuntan al trabajo. Yo no hablo contra los sindicatos, todo lo contrario, a favor de los sindicatos y de los trabajadores, pero eso es lo que estamos viviendo. No me quejo de nada, todo lo contrario, pero es lo que estamos viviendo. Y de lo que se hablaba ayer, yo creo que una buena relación obrero-sindical, en la modernidad, el sindicato moderno forma parte de la empresa. O sea, deben ser como parte del éxito de la empresa. Eso es lo que se debe lograr en los sindicatos, en la actividad económica moderna. Ok, bueno, muchas gracias.